GeoGebra de esta clase. Proporcionalidad. Oh. 13. ¿Dónde está? Ay. 13, 12, 21. Tema de hoy, repaso. Hoy estamos 13. ¿Qué pasó? Solucionario. Como siempre, la pregunta 1 es ¿verdadero o falso? Machaca. Ya, ok. Hay que descargar ese material que está en el aula virtual. A ver, esa primera proposición. Para todo círculo, el área es el cuadrado del radio por la constante pi. ¿Verdadero o falso? Cualquiera de ustedes. Vamos. ¿Es cierto que para todo círculo el área es r cuadrado por pi? Espero respuestas. ¿Qué pasó? Aranda, Pichilingüe, Piero. Vamos, Piero. Este repaso es para ustedes, ¿ah? No es para mí. El repaso es para ustedes. Tienen que intervenir en la resolución. No, yo no voy a dar el examen lo van a dar ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que resolver esto. ¿Está Piero, Miss? Sí, sí está. ¿Y por qué no contesta, digo? Piero. Acá me responden. F, porque en todos los círculos se usa necesariamente, allá, porque no en todos los círculos se usa necesariamente esa fórmula. Ya, eso lo dice Olaya. Aranda dice,
Buen día, profesor. Buen día, Olaya. Digo, Aranda. Solamente veo que Olaya me ha contestado. ¿Qué pasó con Piero? ¿Está o no está? Aliaga, Rodrigo. Alonso Torres, Paolo Miguel. De la Roca Pérez, Leonel. ¿Esa proposición es verdadera o falsa? ¿Es cierto que todo círculo tiene de área el cuadrado, R cuadrado por pi? Verdadero. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué sería verdadero y no falso? Alonso dice V, o sea, verdadero, pero no explica por qué. Tú también dices verdadero, pero tienes que explicar por qué. ¿Y por qué sería verdadero? Becerra, castellano. Si te dicen que el área del círculo es R cuadrado por pi, esa proposición, ¿eso no es verdadera? Zulka dice F, ya que el círculo puede ser representado en cualquier forma. Es decir, en cada forma que un círculo se le asigna una manera para resolver y hallar el área. No, esa no es una muy buena explicación. De la Roca, explica por qué es verdadero. Ya, hay que explicar por qué es verdadero o por qué es falso. Ya. Esta proposición es falsa. Será verdadera cuando nos digan, para todo círculo con radio R, el área es R cuadrado por pi. Pero como no nos dicen nada acerca de lo que es esta letra R, porque de repente alguien estará pensando por ahí que R es el radio, no necesariamente. ¿Ya? Para que esta proposición sea cierta, tendría que decir así. Para todo círculo con radio R, el área es R cuadrado por pi. Si fuese así la proposición, esta sería cierta, verdadera. Pero como no nos dicen nada acerca de qué cosa es R, entonces esto de aquí sería falso. ¿Ya? La primera proposición es falsa. Falso. Falso, ya que R no necesariamente es el radio. Si alguien dice por ahí, pero hay que suponer de que R es el radio, no, bueno, no hay que suponer. No nos están diciendo nada acerca de qué cosa es R. Por lo tanto, esa primera proposición sería falsa. Siguiente proposición. Un hexaedro es un prisma. Un hexaedro es un prisma. Entonces, a ver, Génesis. Busca en internet, o no sé, de repente tú lo sabes, pero en caso uno no sepa algo, la biblioteca virtual es internet, ¿sí o no? Entonces, busca en internet, en tu buscador preferido, no sé, de repente Firefox, Google, no sé, Edge, no sé, cualquier buscador que tú tengas y ponga ahí en el buscador hexaedro. Y a ver, averigua, mejor dicho, qué cosa es hexaedro. Todos averigüen
¿Qué cosa es hexaedro? Acá me están diciendo ya. Zulka dice, el hexaedro o cubo es un poliedro regular con 6 caras cuadradas. Tiene además 12 aristas y 8 vértices. La pregunta es, Aranda, ¿de dónde sacaste esa información? ¿O es que tú lo escribiste nada más? Aranda, Piero. Olaya dice, la segunda afirmación es falsa. Debería de ser un hexaedro regular para que sea un prisma. Ah, ya, claro. Eso me parece correcto. ¿Ya? Zulka dice, el hexaedro o cubo es un poliedro regular con 6 caras cuadradas. Tiene además 12 aristas y 8 vértices. Pero ahí falta algo, Zulka. Ahí falta algo. Para que tú digas eso, ahí falta algo. Falta algo ahí. Es como si yo te dijese el hexágono tiene 6 lados iguales. Si yo te dijese eso, lo que te estoy diciendo sería falso. ¿Ya? Todo hexágono o cualquier hexágono no tiene necesariamente los lados iguales, los 6 lados iguales. Para que eso sea cierto, tendría que decir el hexágono equilátero. ¿Ya? Pero si yo digo, el hexágono tiene los 6 lados iguales, o tiene los lados iguales, esa proposición sería falsa. Y si tú dices, el hexaedro o cubo es un poliedro regular, así como me lo está diciendo, no necesariamente es verdadera esa proposición. ¿Ya? Olaya dice, un hexaedro es un poliedro de 6 caras. Claro, sí. Hexa es 6, edro es cara. O sea, lo que me está diciendo Olaya es cierto. Un hexaedro es un poliedro de 6 caras. Sus caras han de ser polígonos de 5 lados o menos. ¿De dónde ha sacado eso, Olaya? Bueno, en internet se encuentra cualquier cosa, ¿no? Si las 6 caras del hexaedro son cuadrados iguales, el hexaedro se denomina regular o cubo. Bueno, ahí eso estaría bien. Siendo un sólido platónico. Ya, más o menos eso está bien, ¿ah? Si las 6 caras del hexaedro son cuadrados, son regiones cuadradas iguales, el hexaedro se denomina regular o cubo, siendo un sólido platónico. Pero lo primero está bien. Lo último que nos están diciendo, sus caras han de ser polígonos de 5 lados o menos. No, eso está mal. Eso está mal. Aranda dice, lo ha sacado de Google. Bueno, se encuentra cualquier información en la red, ¿no? Ya. Esa proposición, así como nos lo están diciendo, que un hexaedro es un prisma, no necesariamente. ¿Ya? El hexaedro es un poliedro que tiene 6 caras. No necesariamente debe de ser un prisma. No, ¿cómo es eso? Dirán algunos. No entiendo, profesor. Ya miren, ¿ah? El hexaedro es un poliedro que tiene, como su nombre lo dice, hexa 6, edro cara, o sea, 6 caras. Podría ser, por ejemplo, una pirámide. Una pirámide con la base, una región pentagonal, un pentágono, mejor dicho, algo así como esto. La base es un pentágono. Encima de la base, el vértice de la pirámide, y luego, por ese vértice, las correspondientes aristas, que se denominan aristas laterales. Esas que están de celeste son las llamadas aristas laterales. Y lo que está por abajo sería una región pentagonal. La base sería una región pentagonal. Entonces, la base, una región pentagonal. Y encima de la base,
por cada lado le corresponde una cara lateral. Como ese polígono tiene 5 lados, por lo tanto, encima de la base tenemos 5 caras laterales que son regiones triangulares. Esta, por ejemplo, sería una de esas regiones triangulares. Es decir, sería una región triangular, esa cara lateral. Tenemos entonces que esta cara lateral es una región triangular. Por lo tanto, este poliedro tiene encima de la base 5 caras que son regiones triangulares y abajo la misma base una región pentagonal. La base una región pentagonal y encima de la base 5 caras que son laterales. 5 más 1 sería 6. Esto sería un hexaedro. ¿Por qué hexaedro? Porque tiene 6 caras. Hexa 6, edro cara. Entonces, no necesariamente el hexaedro tiene que ser un prisma. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que este hexaedro sería una pirámide. Por lo tanto, esa primera proposición sería falsa. Esa segunda proposición, digo, sería falso. Un hexaedro no tiene que ser necesariamente un prisma. Puede ser, pero no necesariamente. Además, para que sea un cubo, tendría que decir un hexaedro regular. ¿Ya? Entonces, eso es falso. Segunda proposición, falso. Pero hay que explicar por qué. Falso, ya que podría ser, como hemos visto, una pirámide. Tercera proposición. Un cilindro de revolución tiene de sección axial una región triangular. Un cilindro de revolución tiene de sección axial una región triangular. Bueno, el cilindro de revolución es aquel que resulta de ser generado a rotar una región rectangular una vuelta alrededor de una recta que contiene a uno de sus lados. Por ejemplo, este es un cilindro de revolución. Por arriba tendríamos una base que es de forma circular, algo así como esto. Recuerden que el círculo se representa mediante una elipse, mediante una región elíptica. Abajo también lo mismo. Esto, por ejemplo, podría ser un tarro de leche. Más o menos así. Estas serían las aristas laterales. Algunas cuantas. No se dice arista lateral, sino generatriz. Aquí el radio R de la base superior y abajo también el mismo radio. Esto se llama la generatriz G. La sección axial, como su nombre lo dice, es una sección que contiene al axis. Axis se refiere al eje de revolución. La sección axial en el cilindro de revolución, en todo cilindro de revolución, resulta ser una región rectangular. Esto que está achurado de rojo se denomina, se llama, se conoce con el nombre de sección axial. Resulta ser una región rectangular. En cualquier cilindro de revolución, la sección axial resulta ser una región rectangular.
con un lado el diámetro y el otro lado la generatriz. Por lo tanto, el área S de la sección axial en un cilindro de revolución, en cualquier cilindro de revolución, sería el diámetro 2R por la generatriz. Y el área lateral, sabemos que es el perímetro de del círculo base. Recuerden que el perímetro del círculo base es 2R por la constante pi. Por la generatriz resulta ser el área lateral. Entonces, el área lateral sería el producto del área de la sección axial S por la constante pi. O sea, si les dicen, por ejemplo, que el área de la sección recta en ese cilindro de revolución es 6 unidades cuadradas, por lo tanto podrán decir que el área lateral sería 6pi en unidades cuadradas. Ya entonces, esa última proposición que dice que un cilindro de revolución tiene de sección axial una región triangular es falso. La sección axial en cualquier cilindro de revolución es una región rectangular, no una región triangular como nos están diciendo. Por lo tanto, esa última proposición sería falsa. Ya entonces, esta de acá es falso. La que sigue también. Y la última también. Todas las proposiciones son falsas. Y aquí hay que explicar. Falso. Ya que la sección axial es una región rectangular. No una región triangular, sino una región rectangular. Acá me dice Olaya, falso, porque en todo cilindro de revolución su sección axial siempre será una región rectangular. Efectivamente, Olaya. Siguiente ejercicio, 2. Las dimensiones de un rectaedro son consecutivas. Si el área de su superficie es 148, hay que calcular el volumen. Ore, Gutarra, Anthony. Sí, profe. ¿Qué es un rectoedro? No me digas la definición. Dame un ejemplo de la vida real. ¿Qué cosa es rectoedro? Así, en la vida real. Dame un ejemplo de eso. Es como si yo te dijese, dame un ejemplo de rectángulo en la vida real. La clásica respuesta, una pizarra, una ventana, una hoja de tu cuaderno, son ejemplos clásicos de rectángulo, ¿no? Ese es en 2D, o sea, en el plano. Y en el espacio, el rectoedro. Al rectángulo se le llama así porque sus ángulos en cada esquina, en cada vértice, son rectos. Y el rectoedro, recto es ángulo recto, edro es cara. Se le llama así
porque sus caras forman ángulos rectos. Por ejemplo, una pared con el piso determinan un ángulo recto. Es lo que se conoce con el nombre de diedro recto. Dame un ejemplo de rectoedro. Acá ya me lo están diciendo. Acá ya me lo están diciendo. Guerrero dice, Paolo, una caja rectangular. Una caja no tiene, cuidado de la roca, una caja no tiene por qué ser rectangular. Podría ser una caja, no sé, de repente de forma esférica, una cajita esférica, una bolita esférica, mejor dicho, una bola como ustedes lo conocen. Un cuadrado, no, un cuadrado es en el plano. Un cuadrado es un rectángulo. Un rectángulo no es rectoedro. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Acá Valenzuela dice un ladrillo. Claro, ese es el ejemplo clásico, ¿no? Un ladrillo es un rectoedro. Claro, siempre y cuando el ladrillo tenga sus caras rectangulares, ¿no? ¿Ya? Brandon dice una caja de fósforos. Otro ejemplo clásico, ¿no? Sebastián dice un libro. Otro ejemplo clásico. Una mota es otro ejemplo clásico acerca de lo que es el rectoedro, ¿no? Anthony dice la mayólica. Claro, también es un ejemplo clásico, ¿no? Solamente que la mayólica tiene su grosor de menor tamaño que las otras dos, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a la ferretería y le digo, señor, deme una mayólica de 30 por 20. Cuando le digo eso, el que me vende entiende que la mayólica tiene de largo 30 centímetros y de ancho 20 centímetros. Pero la profundidad o grosor, no le digo. No le digo. El grosor se entiende que es más o menos de 2 centímetros, de 1 centímetro, pero nunca le digo el grosor. Solamente le digo, ¿sabe qué? Véndame mayólica de 30 por 20. Cuando le digo eso, entiende el vendedor que es de 30 centímetros por 20 centímetros. Aunque hay mayólicas que son tremendas, ¿no? De 1 metro por 1 metro, por ejemplo, ¿no? Tendría que decirle, oiga señor, véndame una mayólica de 1 metro por 1 metro. Nunca le digo el grosor, porque el grosor es, comparado con las otras dos dimensiones, pequeño, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mayólica es un ejemplo de rectoedro, ¿no? Zulka dice un cajón de música, claro, ¿no? El cajón peruano, ¿no? Ok, entonces vamos a aplicar aquí una caja rectangular, un rectoedro, mejor dicho. Empiezo graficando un rectángulo. ¿Dónde está el rectángulo? Aquí está. Empezamos graficando un tremendo rectángulo. Me salió un tremendo rectángulo. Ya empezamos graficando este rectángulo. ¿No está compartiendo pantalla? Ahora más. No sería la primera vez que pasa eso, digo. ¿Ya? Empezamos graficando entonces un rectángulo. Alguien dijo por ahí, el rectoedro es un rectángulo en 3D. Y luego hago esto. Así. Luego así. Así. Y por aquí. Esto. Ahí está el rectoedro. Una representación gráfica acerca de lo que es el rectoedro. Vamos a ponerlo de color celeste.
Ya. Ahora, las dimensiones de un rectoedro son consecutivas. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decir que sean consecutivas? A ver, Becerra, explícanos. Si yo te digo, 3 números son consecutivos, Becerra, dame un ejemplo de eso. 3 números son consecutivos. Dame un ejemplo de eso. Ya. Ok, Becerra, muy bien. Machaca dice, Machaca ya lo ha generalizado, ¿ah? Muy bien, Machaca. Ya. Acá me dice Zulca, que es seguido, continuo. Ya. De la Roca dice, eso está bien, de la Roca, eso está bien. Ajá. Claro, lo has expresado algebraicamente, ¿no? Pero yo quería que me expliques verbalmente. Pero está bien lo que me está diciendo, ¿ya? Solamente que quería que me expliques verbalmente qué cosas son números consecutivos. Pero está bien lo que me está diciendo. A ver, Olaya, explica. ¿Qué cosas son números consecutivos? Ya, ok, ya. Está bien. Números consecutivos hay que entender que son números enteros que están, como dice acá Olaya, en orden. O sea, va de uno en uno. Por ejemplo, un famoso triángulo, rectángulo, es el que tiene de lados consecutivos, ¿no? 3, 4, 5. No hay triángulo rectángulo, aparte de ese, que tenga sus lados consecutivos. Solamente el de lados 3, 4, 5 son enteros consecutivos. El de lados 6, 8, 10 es un triángulo con lados enteros y aparte de eso tiene un ángulo recto. Pero el 6, el 8 y el 10 no son consecutivos. Van de 2 en 2, ¿cierto? Los que van de uno en uno, como alguien lo dijo por ahí, son consecutivos. ¿Ya? Los consecutivos hay que entender que son números enteros que van, como lo dijo Olaya, en orden. Formando una progresión aritmética de razón la unidad. Esos son números consecutivos, ¿ya? Entonces, regresando al ejercicio, las dimensiones de un rectoedro son consecutivas, o sea, hay que entender que son números enteros que conforman una progresión aritmética de razón la unidad. Por ejemplo, podría ser que ese rectoedro tenga en la base el largo 5, el ancho 5, el largo 6 y la altura de 7 unidades, ¿no? Pero ese rectoedro tendría que tener como área de su superficie 148. Y con este dato, hay que calcular cuánto es el volumen. Entonces, alguien dijo por ahí que las dimensiones son x más 1 y x más 2. Por ejemplo, de la Roca dice eso, ¿no? También Machaca. Entonces, eso se llama algebrizar. Algebrizamos entonces. Este rectoedro tiene en la base el ancho X y de manera consecutiva el largo X más 1 y el que le continúa a X, a carambas, como siempre, ¿ya? Y el que le continúa sería X más 1 más la unidad, o sea, X más 2. O sea que el alto o altura de ese rectoedro sería X más 2. Pero alguien dirá por ahí, pero profesor, no necesariamente. Ah, claro, tiene razón. Podría ser así, ¿no? O no sé, de repente alguien dice, no, profesor, es así. Bueno,
podría ser así. No hay problema. El hecho es que las dimensiones deben de ser cantidades consecutivas, una a continuación de la otra. Ahora, acá nos están diciendo que el área de su superficie. Cuando nos digan que el área de su superficie es tanto, hay que entender que esa área es el área total. Entonces, el área total para este sólido llamado rectoedro sería la suma de las áreas de todas las caras. ¿Y cómo calculamos la suma de áreas de todas las caras? Bueno, con la fórmula, ¿no? La fórmula, el teorema. Nos vamos entonces al dato. Dato, el área total se calcula de esta manera. 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. El área total es 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. Entonces, el primer sumando, por ejemplo, podría ser x por x más 1. Acá ponemos entonces x por x más 1. El segundo sumando podría ser el producto x con x más 2. Y el tercer sumando, bueno, será pues entonces x más 1 por x más 2. Más x más 1 por x más 2. Y esto por el dato tiene que darnos 148. El área total se calcula de esa manera, así como está en el primer miembro de esa ecuación. Nos piden calcular el volumen. Piden calcular el volumen. El volumen para todo rectoedro es el producto de las 3 dimensiones. En este caso sería x por x más 1 y por x más 2. Solamente que no se sabe cuánto es x. Hay que calcularlo, ¿cierto? Entonces, para calcular x, hay que resolver esa ecuación. Algunos dirán, no necesariamente. Puedo champear, o sea, puedo probar con valores enteros. El que propone el ejercicio lo ha propuesto, en este caso yo, el que ha propuesto este ejercicio, lo he propuesto de tal manera que x sea una cantidad entera. Entonces, la idea sería probar con números enteros. Hay que champear, mejor dicho, ¿no? Hay que tantear. A ver, tanteen pues ustedes. ¿Con qué valor de x satisface esa ecuación? Imagínense que están en su examen y tienen que calcular x, o sea, resolver esa ecuación, ¿no? No necesariamente tienen que operar, ¿no? O sea, pueden, como se dice vulgarmente, champear, ¿no? O sea, probar con valores enteros, ¿no? Espero respuestas. Champén. Vamos, Sebastián. Champa. Métele champa ahí. Abraham. Zafra. Vamos. Imagínense que están en su examen y ese es su último ejercicio. Y lo tienen que resolver en 2 minutos. Champa, ¿sí o no? ¿Qué pasó, profe? Dice por ahí Zafra. No puedo hablar, hay bulla. No, aquí no hay bulla. Qué raro. Qué raro. A ver. Prueben con valores enteros. Probar con valores enteros.
A ver, me va a ayudar Lázaro Villa, Leoner, Lázaro. Lázaro, usa tu micro. ¿Por qué no usan el micro? ¿Mm? De la Roca dice x igual 4. Vamos a comprobar, a ver. Si x fuese 4, las dimensiones del rectoedro serían 4, 5, 6. 4, 5, 6. El área total para ese rectoedro sería 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. 4 por 5 más 4 por 6 y más 5 por 6. 4 por 5 sería 20. 4 por 6, 24. Y 5 por 6, 30. Hacemos el producto. 20 más 24 sería 44, más 30 sería 74. Y efectivamente, 2 con 74 dan de producto 148. Por lo tanto, el valor de x sería el primero, o sea, 4. Una vez que tengamos calculado x con champa, vulgarmente ese cálculo se conoce con el nombre de champa, ¿no? Resolviendo, champeando, dirán algunos, x igual 4. Al ojo, como dicen algunos. Una vez que tengan calculado el valor de x, en este caso 4, calcularán el volumen, que sería el producto de las 3 dimensiones. 4 por 5 por 6. Por lo tanto, el volumen V será el producto de 4 con 5 con 6. 4 por 5, 20, y por 6 sería 120. Así de simple. No hay más que hacer ahí. Ok, Zulka. Siguiente ejercicio 3. Ejercicio 3. Hay que calcular el área de un sector circular con ángulo central 60 grados y perímetro 18,28 unidades. Considerando que la constante pi es igual con 3,14. ¿Ya? Calcular el área de ese sector circular. Fernández Gómez. Fernández Gómez. Sí, profesor. ¿Cómo se calcula el área de un sector circular? Busca en tu resumen, en el resumen de la clase esa de área del círculo y sus partes. ¿Cómo calcular el área del sector circular? Es radio al cuadrado por pi. Eso es del círculo. Eso es del círculo. Pero del sector, Es medida del ángulo central sobre 60 grados por radio al cuadrado por pi. ahora sí. Ok. Ajá. Esa es la fórmula, ¿cierto? Zulka dice el ángulo central sobre 360 grados por el cuadrado del radio y por la constante pi. Está bien. Esa es la fórmula, ¿no? No estoy compartiendo pantalla.
Ahora ya comparto. Ya, ok, Zulka. Ya. El área del sector circular es una fracción del correspondiente círculo. ¿Ya? El área del sector circular es una fracción del correspondiente círculo. Entonces digo por aquí, siendo R el radio y teta el ángulo central, y teta el ángulo central, piden que calculemos el área de ese sector. Eso sería una fracción del círculo. ¿Cómo logro la fracción? Comparando el ángulo central con 360 grados. Entonces aquí sería fracción. Y en el numerador hay que colocar el ángulo central teta. Y en el denominador 360 grados. Eso sería la fracción. Y luego hay que multiplicar con el cuadrado del radio. Y el último factor sería la constante pi. De esa manera calculamos el área para el sector circular. ¿Qué pasó acá? Aquí falta algo. Ahora sí. ¿Ya? El área del sector circular S se calcula haciendo el producto de 3 factores. El primer factor es una fracción, que es el ángulo central comparado con 360 grados. El siguiente factor sería el cuadrado del radio y el último, la constante pi. Pero en este caso particular, nos están diciendo que hay que considerar que la constante pi es 3,14. Ese es el dato, ¿cierto? Y además también el perímetro para ese sector sería 18,28. ¿Cómo se calcula el perímetro? Bueno, voy a graficar por aquí al sector circular. Grafico por acá al sector circular. Lo voy a graficar con esta herramienta del GeoGebra. Pero antes hay que graficar una circunferencia. Y en esa circunferencia ubicar 2 puntos. Y luego con la herramienta sector circular, grafico justamente al sector circular. Ahí tenemos entonces al sector circular de color celeste. Este sector circular tiene de radio R y el ángulo central teta. La longitud del arco, como dice el profesor de trigonometría, que sea L longitud del arco. Y entonces, Johnny, Dylan, Johnny. Sí, profesor. A ver, entonces tienes acá graficado al sector circular. ¿Cómo calculas el perímetro de ese sector? ¿Qué tienes que hacer? Quiero calcular el perímetro de este sector.
¿Cómo calculas el perímetro? Conociendo esos dos radios que son iguales y la longitud del arco, ¿se puede calcular el perímetro? Johnny. 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 ¿Qué pasó con Johnny? Se nos fue. Brandon. Vamos, Brandon. ¿Dónde está Brandon? Ah, no lo veo. Últimamente Brandon no activa su cámara. No lo veo. Brandon. Ya, ahí está Brandon. A ver, Brandon, tú mismo eres. ¿Cómo calculas el perímetro de este sector? ¿Qué hay que hacer, mejor dicho, para calcular el perímetro de ese sector? A ver. Ya. Ok, Brandon, muy bien. Claro. El perímetro es sumando los bordes, sumando la frontera. La frontera de esta región sería un radio, otro radio y la longitud de ese arco, o ese arco, ¿no? Entonces el perímetro para esta región sería 2R más L. ¿Y cómo calculamos L? Ahora viene la pregunta. ¿Cómo calculamos L? Brandon, tú mismo eres. ¿Cómo calculas L? O sea, ¿cómo calculas la longitud del arco conociendo el radio y el ángulo central? Brandon. Ahora hay que calcular L conociendo el radio y el ángulo central. ¿Cómo calculamos eso? Cuidado de la roca. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahí. Esa es la fórmula que te dijo el profesor de trigonometría, ¿no? O sea, el clásico LOR. LOR. Longitud del arco igual ángulo central por el radio. Pero ese ángulo central tiene que estar de la roca. ¿En qué sistema de medida? Ahora sí. Tiene que estar en radianes, ¿cierto? Pero aquí en trigonometría no tenemos esa costumbre de usar los radianes. Estamos mal acostumbrados a usar solamente el sistema sexagesimal. ¿Sí o no? Claro, estamos en geometría, ¿no? Ese ángulo central θ tiene que estar o está en grados sexagesimales. Esa es la costumbre que nosotros tenemos en el curso de geometría, en este curso, mejor dicho. Pero ya tú sabes que en trigonometría, para medir el ángulo, hay tres sistemas convencionales. El sistema sexagesimal, el sistema radial y el sistema centesimal, ¿no? Así que eso que me estás diciendo acá en el curso es falso, ¿ya? Aunque está bien, ¿ah? No estoy diciendo que esté mal, pero acá en este curso, esa fórmula que me estás dando estaría mal, ¿ya? Tienes que cambiar entonces tu fórmula, ¿no? Vamos. Brandon. Brandon. No me estás dando la respuesta, Brandon. ¿Qué pasó? Son 9:30. Falta 10 minutos para su temático. A ver. ¿Ya me lo dijiste? No, pues, pero Brandon, no estamos en trigonometría, estamos en geometría. Tienes que usar el sistema sexagesimal. No estoy diciendo que tu respuesta esté mal, ¿ya? Está bien. Solamente que acá en este curso usamos el sistema sexagesimal, ¿ya? Tienes que darme la fórmula con la condición de que el ángulo θ está en grados sexagesimales, ¿ya? Espero.
Ahora sí está bien. Ajá. Ahora sí, pues. Ya, para calcular la longitud del arco es una fracción de la circunferencia. Es una fracción de la circunferencia. ¿Cómo logro la fracción? Comparando el ángulo central θ con 360 grados. Esto sería la fracción. Por ejemplo, si el ángulo central θ fuese 90 grados, 90 sobre 360 sería de 1 a 4, o sea, un cuarto. Sería la cuarta parte de una circunferencia. La circunferencia se calcula multiplicando 2 veces el radio por la constante pi. ¿Ok? Algo parecido a calcular el área del sector. El área del sector es una fracción del círculo. El círculo es con área r cuadrado por pi. Mientras que para calcular la longitud L de alguna circunferencia, digo, de alguna fracción de circunferencia, eso se calcula justamente calculando o haciendo el producto de dicha fracción, que es comparando el ángulo central con 360 grados, con 2 veces el radio y por la constante pi. Entonces, esto sería 2 veces el radio más, por acá simplificando, sería R veces la constante pi sobre 180 grados. Esta es la fórmula, esto es para calcular el perímetro de ese sector. Entonces, nos vamos acá y digo, dato, el perímetro del sector es, ¿cuánto es? 18,28. Entonces acá pongo 18,28. Y esto debe de ser igual, con la fórmula sería 2 veces el radio más el producto de una fracción. Arriba vamos a colocar en el numerador el producto del radio con la constante pi, R por pi. En este caso la constante pi es 3,14. Y en el denominador hay que colocar 180. Aquí falta el ángulo central θ. No nos están diciendo cuánto es el ángulo. Ah, ya, el ángulo central es 60 grados, ¿no? Entonces aquí falta por 360, digo por 60. Acá sería entonces 60 por R y por 3,14. Ya, entonces, este es el dato. Y con ese dato hay que calcular cuánto es R. Espero respuestas. Espero respuestas. Vamos, resuelvan la ecuación. Reservan la ecuación. 18,28 igual 2R más 60 por R por 3,14 y sobre 180. Reservan la ecuación. Espero respuestas. Son 9:36. Falta 4 minutos para que empiecen con su temático. Espero respuestas. Becerra.
Vamos, dame la respuesta. Supongo que están haciendo sus cálculos ahí, ¿no? Ya, hay que hacer esos cálculos. 8,28. 60 sobre 180 sería un tercio. O sea, la ecuación sería 18,28 igual 2R más R por 3,14 sobre 3. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya? 18,28 igual 2R más, simplificando, 60 sobre 180 sería de 1 a 3, o sea, abajo sería 3. Y arriba sería 3,14 por el radio R. 3 por 2 sería 6, más 3,14 sería 9,14. Por el radio R y sobre 3. Noten ustedes que 18,28 sería 2 veces 9,14. ¿O no? ¿Cierto? El 18,28 sería 2 veces 9,14. Entonces acá pongo 2 por 9,14. Entonces simplifico. Y nos quedaríamos con que 2 es igual a R sobre 3. Ahora resuelvo. R sería el producto de 2 con 3, o sea 6. Así es, Zulka. Aquí alguien me dice, profe, yo entraba con 2 dispositivos. Un dispositivo está con problemas y se salió del Zoom. ¿Le podría permitir el ingreso? ¿A quién? No entiendo. ¿A quién tengo que permitirle el ingreso, digo? No sé. Ya. Bueno, entonces el radio sería 6. Resolviendo R igual 6. Así que como ya tengo el radio que es igual con 6, lo que tengo que hacer en el siguiente paso es reemplazar. Hay que reemplazar. En vez de R hay que colocar 6. Reemplazamos acá en esta fórmula con θ igual 60 grados. Bueno, si θ fuese 60, esa fracción sería un sexto. Luego por el cuadrado del radio, que resultó ser 6, y por la constante pi. 6 al cuadrado entre 6 sería 6. O sea, esto sería 6 veces la constante pi. Por lo tanto, el área, lo que piden, el área, S, será 6 veces la constante pi. En unidades cuadradas. En este caso, la unidad sería U. Al final hay que colocar 6pi U cuadrado. Pueden dar ya su temático.
Pirca, pero no veo acá que me estés solicitando el ingreso. Comunícate con la tutora, con Miss Irelda. Ok, ajá. Pueden dar ya su temático.